repetir las palabras de Benjamín. Yo no tengo esa capacidad enorme que tiene de transmitir ese pensamiento, y también tuve que escribir algunas líneas que reflejan lo que pienso en este premio que hoy recibimos. Queridos compatriotas, amigas y amigos, con profunda gratitud y humildad recibo el premio Antorcha de la Libertad. Este reconocimiento proviene de una institución que viene otorgando a ilustres compatriotas. Me honra de manera especial porque evoca valores que han guiado mi vida personal, profesional y ciudadana: la libertad, la honestidad, el compromiso social y la responsabilidad con el país. Quiero comenzar recordando que la libertad no es un concepto abstracto ni un privilegio asegurado. La libertad se siente en la vida cotidiana, en la posibilidad de expresarnos sin miedo, de trabajar con dignidad y soñar un futuro mejor. En mi vida conocí la privación de la libertad durante los años de la dictadura. Esa experiencia marcó mi conciencia y me enseñó a valorar más que nunca la democracia, el pluralismo y el derechos humanos. Por eso, esta antorcha de la libertad no es solo un símbolo, es un recordatorio que nada hay más valioso que vivir en una sociedad libre y democrática. Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, que ha sido siempre mi sostén en los momentos más difíciles, a mis colegas y amigos de la vida académica que me acompañaron en el conocimiento, y muy especialmente a quienes compartieron conmigo la responsabilidad de la función pública del Ministerio de Hacienda. Nuestra democracia, aunque joven, ha recorrido un largo camino desde los días oscuros del autoritarismo. Sin embargo, debemos ser honestos con nosotros mismos. Aún persisten grandes desafíos. Nuestro país ha logrado la estabilidad macroeconómica y avances importantes en algunos sectores, pero no hemos resuelto problemas estructurales que frenan nuestro desarrollo. Me refiero a la desigualdad social, de la pobreza que golpea a miles de familias, de la informalidad que margina a tantos trabajadores, la narcopolítica, el retorno de medidas autoritarias y la corrupción e impunidad que minan la confianza ciudadana de las instituciones. La libertad no se realiza plenamente si no está acompañada de la justicia social y la oportunidad para todos. No basta con crecer económicamente, necesitamos que ese crecimiento sea inclusivo, que llegue al campo y a la ciudad, que beneficie al pequeño productor, al joven estudiante, a la mujer trabajadora y al emprendedor que arriesga. La libertad auténtica es la que se traduce en igualdad de derechos, educación de calidad, en salud accesible, en un Estado que sirva al ciudadano y no a intereses particulares. En este 21 de septiembre, Día de la Primavera y de la Juventud, quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. Ellos también tienen en sus manos la tarea de trabajar por un Paraguay
distinto, más justo y más democrático. La libertad y la democracia no son conquistas definitivas, son tareas que cada generación debe renovar. Les invito a no resignarse, a no aceptar la corrupción, un destino a no dejarse vencer por escepticismo. Amigos y amigas, esta antorcha de la libertad que me pertenece a mí, no me pertenece a mí, pertenece a todos aquellos que lucharon durante la dictadura, como bien lo ha dicho Benjamín, a quienes resistieron el miedo con dignidad, a quienes han trabajado día a día por un Paraguay mejor. Pertenece a las nuevas generaciones que creen en el poder de la libertad, la democracia y la justicia social para transformar vidas e impulsar el desarrollo económico y el bienestar de todos y todas. Compromiso de seguir pensando, debatiendo y trabajando por Paraguay. Compromiso de no callar ante la injusticia ni la corrupción. Compromiso de seguir creyendo que otro país es posible y que depende de nosotros construirlo. Muchas gracias.